tenido que morir un joven, Íñigo Cabacas, para que el consejero de Seguridad del Gobierno vasco, Rodolfo Ares, anuncie que las tristemente famosas unidades antidisturbios de la Ertzaintza, los conocidos como Belchas, van a dejar de utilizar a partir del año que viene las pelotas de goma. Sin embargo, por lo que sabemos, parece que tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil y los Mossos de Escuadra van a seguir utilizándolas. Hay informes de la Comisión Europea que desde hace años recomiendan a los países de la Unión Europea dejar de utilizar escopetas de pelotas de goma por su carácter mortífero. En este contexto nos encontramos con que el Gobierno quiere reformar la ley penal y hacer de la resistencia pasiva un delito que podría ser condenado con penas de cárcel al ser calificado como atentado a la autoridad. Lo mismo ocurre con algunas convocatorias de protestas a través de Internet que podrían implicar un delito de integración en organización criminal. Está claro que los objetivos parecen obvios: movimiento 15M, movimientos sociales y todos aquellos que protestan contra la crisis. Tras la huelga general vimos cómo algunos fiscales pidieron prisión provisional para el actor Willy Toledo y para dos estudiantes de Barcelona. Willy Toledo tuvo suerte y cayó en manos de un juez sensato. Los dos detenidos de Barcelona no tuvieron tanta suerte y están en la cárcel sin haber sido juzgados, mientras Jaume Matas y Iñaki Urdangarín están libres. 3 mensajes por parte del presentador de La Tuerca. El primero para el consejero de Interior vasco, Rodolfo Ares, que ha dicho que va a asumir toda la responsabilidad. Cuando hay un muerto encima de la mesa, asumir toda la responsabilidad significa dimitir. El segundo mensaje: la policía es un servicio público, fundamental, imprescindible, necesario, que debería defender a los ciudadanos, pero da la impresión de que últimamente también hayan privatizado a la policía porque solamente les vemos desalojar familias o dar palos a los ciudadanos que protestan. Tercer mensaje, para que se sepa que en La Tuerca, a diferencia de en Salvados, no nos vamos a morder la lengua. Se ha dicho que los agentes de la Ertzaintza sufrían una enorme presión. En cualquier caso, quien está armado hasta los dientes, con una pistola y con un casco, y está apuntando con una escopeta de pelotas de goma a la cabeza de un ciudadano desarmado, aunque cumpla órdenes, aunque no pretenda matar, solo puede ser calificado con una palabra: un miserable. Adelante vídeo, por favor. Violència són els barris guetos segregats per sous. Violència és el sistema educatiu i els barracons. Violència és el gènere reglat per les institucions. Violència són hipoteques, pòlisses, pensions. Violència és el bipartidisme d'extrems centres. Desactivar la ràbia amb la socialdemocràcia. Violència és blanqueig amb filantropia i caritat. Violència és en si la paraula tolerància. Violència és mimar els cadellets de la ultradreta. Violència són fies, papers, identificacions. Violència és pedofilia, sí, avortament no. Violència és actuar en nom d'un ésser superior. Violència és un jutge secret de sumari a la carpeta. Una pelota de goma fue la causante de las heridas mortales que sufrió Íñigo Cabacas. La autopsia lo ha confirmado. Según el informe médico, las lesiones son compatibles con las pelotas de goma que utiliza la Ertzaintza. Aunque es difícil de concretar, también parece que el disparo pudiera hacerse a corta distancia. Bueno, hoy nos acompañan en La Tuerca, a mi derecha, Jorge Bestringe, vuelve al programa, profesor de Ciencia Política de la Complutense. Muy buenas noches. Hola, amigo. Frente a él, uno de los habituales, Ramón Cotarero, catedrático de Ciencia Política en la Universidad a Distancia. Gracias por acompañarnos otra vez, Ramón. Gracias a vosotros por invitarme. Frente a él, Héctor Meleiro, miembro de la Asociación Estudiantil Contrapoder, colaborador del programa. Buenas noches. Muy buenas noches a ti, Pablo. Nos acompaña también Jaime Pastor, profesor de Ciencia Política en la UNED, otro de los habituales. Gracias por acompañarnos. A vosotros. Y frente a él, Sara Porras, miembro de Izquierda Unida, también una de las colaboradoras habituales del programa. Bienvenida a La Tuerca. Buenas noches.
Antes de entrar en el tema que nos ocupa, una preguntita muy rápida, tenéis 30 segundos para contestar. ¿Os parece que se debería prohibir el uso de pelotas de goma en todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado de este país? Sara. Sí, sin ninguna duda, porque ahora hemos asistido al asesinato de un chaval, ¿no? Pero desde luego son armas que poco tienen que ver con dispersar y más bien con herir y con generar terror. Y estoy completamente de acuerdo con el monólogo que planteabas al principio. Parece ser que la policía está privatizada, si es que alguna vez no lo estuvo, y desde luego nos pone en una situación de clara desventaja, y yo creo que sin duda deberían prohibirse. Jaime. Bueno, por supuesto, ¿no? Está claro que tendrían que haber hecho eso hace mucho tiempo, ¿no? O sea, que en esto siempre que se habla del entorno europeo y estas cosas, ¿no? Pues tendrían que haberlo prohibido hace mucho tiempo. Pero vamos, yo creo que esto es la manifestación más visible de esa dinámica, ¿no?, criminalizadora de la protesta para desviar los problemas fundamentales que genera la crisis, ¿no? Héctor. Sin ninguna duda hay que prohibirlas, pero no solo hay que prohibirlas, hay que empezar a llamarlas por su nombre, que son balas de goma, no son pelotas de goma. Hay que denunciar además que en España tenemos unos dispositivos policiales propios de dictadura, y eso hay que denunciarlo, y nos pone efectivamente en una relación asimétrica que no es normal en una democracia. Y por último, decir que no puede ser que el precio a pagar por la protesta y por el disenso sea, como pretende el ministro de Interior, la cárcel. Ramón. Claro que hay que prohibir. A mí lo que me llama la atención de esta decisión que han tomado, que por lo demás está muy bien, es que la van a prohibir a partir del 1 de enero. Y de aquí al 1 de enero, ¿por qué van a hacer? ¿Agotar la resistencia? Si la van a prohibir, coño, la prohíban ya, pero ya, y ya está. Y la otra cuestión que has tocado, que no la has preguntado, pero que es muy importante, es eso de la resistencia. Van a pasar a considerar delito igual a la resistencia activa a la resistencia pasiva. Además de ser unos cretinos, están manifiestamente ignorando la lengua, porque es que la resistencia activa no es resistencia pasiva, porque si fueran lo mismo se llamarían de la misma manera, salvo que lo que quieran decir es que la resistencia pasiva pasa a ser delito igual que la activa, y la activa la elevan de grado a convertirla, por ejemplo, en crimen de lesa patria. Jorge. Bueno, yo tengo que decir que hay pelotas de goma y pelotas de goma. Y hay otros modelos de pelotas de goma que por lo visto no tienen la gravedad o la letalidad que tienen el que han utilizado, que por lo visto pues debían estar, como ha dicho antes Ramón, agotando las existencias, ¿no? Se los hubieran podido meter por el culo, ¿eh? Hombre, lo que sí se percibe es un aumento de la represión geométrico, eso está claro. Hacen mal porque la olla no está para que la cierren, la olla no está para que se cierren encima de la tapa, ¿eh? Si se quieren sentar encima de la tapa se van a quemar el popó. Tiempos de crisis. Esta noche estamos aquí para hablar de Francia, para hablar del Frente de Izquierdas, de Jean-Luc Mélenchon. Vamos a empezar relajado con el vídeo que han preparado nuestros compañeros de Revuelta en el Frenopático. Adelante, vídeo, por favor. Una gran nación. Revuelta del Frenopático, el hombre del desforcado, y todo para el juzgado, al telediario, y todo para el juzgado, al telediario. La asamblea de Majaras, se ha reunido la asamblea de Majaras, ha decidido mañana sol y buen tiempo. Es la historia de un hombre que cae de un edificio de 50 pisos. Para tranquilizarse mientras cae al vacío, no para de decirse: hasta ahora todo va bien. Hasta ahora todo va bien. Hasta ahora todo va bien. Pero lo importante no es la caída, es el aterrizaje. On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais encore. Serait-ce possible alors? ¡Sois unos criminales! ¡Usáis armas de fuego! ¡Así cualquiera! ¡Nosotros tan solo tenemos piedras! La rage de voir nos putains de travées, de vivre en travers, la rage gravée, puis bien loin en arrière, la
craintif trop vite. Quand des adultes volent ton enfance, pas imagine un mur et un poli barrage. Car impossible et cette paix t'en voulu la rage de voir autant de CRS armés dans nos rues. La rage de voir ce putain de monde s'autodétruire et que ce soit toujours des innocents au centre des tirs. La rage, car c'est l'homme qui a créé chaque mur, ces barricades et béton. Aurait-il peur de la nature? Mesdames et messieurs, je vous demande de bien vouloir excuser mon retard, qui est dû à la longueur du dialogue que je viens d'avoir avec M. Poutine. Qu'est-ce que vous préférez, que je réponde aux questions? Alors, y a-t-il des questions? Allez-y. Oui, allez. ¿Eh? ¿Me hablas a mí, eh? Oye, ¿me estás hablando? Este maricón me está hablando a mí, ¿os dais cuenta? ¡Me está hablando a mí! ¡No quiero que te dirijas a mí, tío! Está claro que los rusos siempre han sido maestros en dar lecciones sobre geopolítica. Hoy hablamos de Mélenchon, candidato del Frente de Izquierdas, que está sorprendiendo a todos los analistas al colocarse el tercero en las encuestas de las elecciones en Francia, por delante de la extrema derecha, con un discurso que se aleja de las tradiciones de la izquierda y que de alguna manera se inspira en lo que está diciendo, lo que lleva diciendo desde hace unos cuantos años la nueva izquierda latinoamericana. No es que lo diga yo, lo ha dicho el propio Mélenchon en una entrevista en la que afirma inspirarse en la Revolución Ciudadana de Ecuador, en el Frente Amplio de Uruguay y en el peronismo de los Kirchner en Argentina. Encabeza una coalición de socialdemócratas, de comunistas, de ecologistas y de grupos alternativos que ha situado en su discurso a los mercados financieros como los principales enemigos de la democracia y del pueblo francés, y no ha tenido problemas en declarar cosas como estas, que le encantaría ver un desfile militar y ciudadano para mostrar a las finanzas internacionales que aquí hay un pueblo que no se dejará dominar, y mandar un mensaje a las agencias de calificación: aquí no estamos en Grecia. Esto ha dicho Mélenchon, mientras que Hollande se fue a Londres el 29 de febrero para tranquilizar a los mercados financieros en la City. Empiezo contigo, Jorge. ¿Golismo de izquierdas para enfrentar la crisis? Bueno, hay un componente. Él ha dicho más cosas, ¿eh? Por ejemplo, en un momento determinado dijo populista. Sí, pues lo asumo. Vale, bien. Socialdemócratas en esta coalición pocos, comunistas bastantes, las cosas como son, y gente que viene de la extrema izquierda también, entre otras cosas porque además la candidata que se presenta en sustitución de Arlette Laguillier no tiene ninguna posibilidad, el pobre Poutou que se presenta por el nuevo partido anticapitalista, ninguna, porque el pobre infeliz no la pie con bola. No, el fenómeno de Mélenchon, porque es un fenómeno ya, eso está claro, aunque no esté en tercer lugar, está en cuarto, pero bueno, está en cuarto, pero está por encima, por ejemplo, de Bayrou, el demócrata cristiano, y puede volver al tercer lugar. Lo interesante de la ultraderecha, sí, a medio punto. A medio punto, pues ha cambiado. Lo interesante es que estas elecciones no son importantes, es decir, como antes decías tú, beaucoup de droite, beaucoup de gauche, da lo mismo, ¿no? Bueno, entonces Sarkozy, Hollande, da igual, los programas son básicamente los mismos. Por tanto, estas elecciones son importantes. Seguramente ganará Hollande la segunda vuelta, muy bien. Lo importante son las elecciones legislativas que vienen después, que si se cumple aquello de que es un escándalo que en Francia un partido como el Frente Nacional tenga entre 17 y 20% de los votos y no tenga ni un solo representante en el Parlamento, pues habrá que introducir proporcionalidad. Si efectivamente eso se cumple, pues mejor. Si no se cumple y el Frente Nacional saca en tercera posición y no se modifica el electoral y por tanto en las legislativas no obtiene diputados, entonces ahí va a haber tiros. Porque claro, es un escándalo de tal calibre que no es posible. Ahora bien, seguramente habrá modificación de la ley electoral. Si hay modificación de la ley electoral, entonces ni Sarkozy ni si gana, ni Hollande si gana, van a tener la mayoría en la Cámara. Lo que significa que los dos candidatos están agarrados, uno por su izquierda, otro por su derecha, por dos candidatos que tienen en común al menos una cosa: los dos son proteccionistas. Los dos. Uno le llama ecoloproteccionismo, que es Mélenchon, proteccionismo más de izquierdas, tal, más considerado con los países emergentes, etc. Y la otra le llama proteccionismo punto pelota. Pero los dos, cualquiera que gane, va a tener que reorientar la política económica francesa, porque si no, no va a tener mayoría para poder gobernar. Y eso es lo más interesante, porque la crisis en la que estamos en este momento es la típica crisis que con las medidas que estamos aplicando es como un coche que va derecho contra una pared y además el gobierno va y acelera. O sea, no hay salida posible. La única salida posible a la crisis no consiste en este momento en las medidas que están tomando. Consiste en limitar la circulación de capitales
intervenirla de una puñetera vez, y consiste en volver al modelo inicial del mercado común europeo, es decir, libertad de circulación de capitales, de mercancías y de personas dentro, pero con una cierta limitación en las fronteras que haga que digamos, los intercambios internacionales puedan ser correctos desde un punto de vista ecológico, puedan ser correctos desde el punto de vista de la ausencia de un dumping social que actualmente es escandaloso. Jaime. Sí, bueno, yo creo que primero parece que sí, que efectivamente hay que reconocer el fenómeno Mélenchon, es decir, es verdad que en poco tiempo ha pasado del 5% a más del 10%, que ha conectado con un discurso, digamos, nacional populista a la francesa. Y de izquierdas. No olvidemos, porque se reclama de liberté, égalité, fraternité, se reclama del himno de la resistencia antinazi, ¿no? Es decir, que hay elementos, de alguna manera, digamos, de utilización del mensaje o del modelo latinoamericano, pero por lo menos reconociendo, adaptándose al contexto francés. Es decir, hay una reivindicación de la Comuna de París. Es decir, que hay una utilización de la idea de pueblo distinta, ¿no? Digamos de izquierdas en este sentido. Luego yo quería precisar, hombre, tú has salido muy rápido de Philippe Poutou, ¿no? Yo quiero señalar que es verdad que no tiene grandes expectativas, ¿no? Pero sí representa un sector significativo de la izquierda radical francesa, muy presente en los movimientos sociales, ¿no? No vamos a entrar ahora, no sé si habrá tiempo, ¿no? ¿Por qué no van juntos y demás? Ahí hay una historia anterior, pero en todo caso yo creo que Mélenchon está obligado también a tener en cuenta lo que representa ese sector que está apoyando Poutou, que también tiene simpatías hasta en Georges Moustaki, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? De alguien que va suelto por ahí por la vida, ¿no? Luego yo creo que las presidenciales son muy importantes, no nos olvidemos que condicionan las legislativas. Y además no hay tiempo, las elecciones legislativas son en junio, no hay tiempo para una reforma electoral. Es decir, que el problema de Sarkozy va a ser lo que va a tener que prometer más todavía a la extrema derecha, ¿no? Para tener sus votos, ¿no? Va a tener que prometer esa reforma electoral, por supuesto, ¿no? Luego, sobre lo del proteccionismo, hombre, también habría que matizar. Tampoco conozco yo muy bien, pero claro, tampoco el frente de izquierda es homogéneo, ¿no? Es decir, hay pluralidad. Pero en todo caso, sí que hay que calificar muy rotundamente el nacional proteccionismo xenófobo de Marine Le Pen. Eso sí está muy claro. Es decir, es un populismo de extrema derecha, que sí, que puede plantear medidas de salirse del euro y demás. Eso no lo dice, por cierto, Mélenchon. Mélenchon no dice salirse del euro. No, él plantea una estrategia de ruptura con la Unión Europea. Utiliza las dos monedas, el euro... Bueno, pasar de la moneda única a la moneda común. Exacto. Pero bueno, no me quiero extender mucho, pero en fin. Héctor. Yo creo que, como dice Bestringe, desgraciadamente, el mejor resultado posible que puede salir de esas elecciones es que gane el Partido Socialista, que gane Hollande. No digo que es la mejor, la que más nos gustaría. Sin embargo, creo que si entendemos que una política que pretende ser hegemónica supone un delicado equilibrio entre la radicalidad y la cooptación, entre la marginalidad y la total integración en el sistema, creo que no hay que reconocer que es un buen intento este del Frente de Izquierdas, el de Mélenchon. Creo que tiene claves discursivas, políticas, que deberíamos aprender, que esto por supuesto no significa que empecemos a calcar un modelo, puesto que nosotros tenemos unas condiciones culturales y sobre todo en relación a la cuestión nacional muy diferentes. Claro. Ramón. Sí, este programa se titula Las elecciones francesas y el Frente de Izquierdas, algo que aprender. Y por lo que estoy oyendo, parece que los que tienen que aprender son ellos. No está mal, debieran quizá escuchar el programa este y enterarse de cómo van las cosas. Mira, yo, como esto me lo sabía de antes, algo que aprender, me preguntaba yo, ¿qué puede uno decir aquí? ¿Y por qué se hace esta pregunta? ¿Que está pasando algo que obligue a una ilustre concurrencia a preguntarse si tiene algo que aprender? ¿Está pasando algo en Francia, fuera del hecho de que los dos señores del bipartidismo
normal en toda Europa y prácticamente en todo el mundo, entre una derecha más o menos tragable y una izquierda más o menos fumable. Además hay una extrema derecha que tiene alguna posibilidad y una izquierda de estas que la gente gusta llamar verdadera, porque se ve que los otros deben de ser de mentiras, o transformadora, o vaya usted a saber qué. Fuera de eso hay algo nuevo. Porque eso precisamente pasa aquí también. Lo único que pasa es que la extrema derecha está dentro del PP, pero es igual. Es más, yo no sé si la extrema derecha está dentro del PP o el PP está dentro de la extrema derecha. No lo sé. Sí, hay una cosa nueva. Lo que sucede es que el personal parece que no quiere darle que hacer. Esa es la palabra frente. Y sin darse cuenta, pues la gente se da cuenta de esto, el frente este. Y claro, resulta que la izquierda, aunque nos gusta pensar que somos estupendos y hemos nacido todos ayer, tenemos una larga historia. Y esa historia hay que revisarla. Lo nuevo aquí es la resurrección del Frente Popular. Esto es un Frente Popular. Y hay que ir a mirar. Y claro, efectivamente hay algo que aprender. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque los españoles siempre acaban haciendo lo que hacen los franceses. Mal, pero lo hacen. Y cuando el Frente Popular se crea, y lo crean los franceses, 2 meses después lo crean los españoles. Los franceses no se lo acaban de tomar muy en serio, los españoles sí, y hay una guerra civil cuyas consecuencias estamos pagando hoy todavía. Esas bolas de goma, pues son consecuencias de la guerra civil. Vamos, del fascismo, ¿no? Claro, entonces esto del Frente Popular no se puede, vamos a decir, con toda mi modestia, ¿no? No podemos dar por supuesto que las cosas no tienen raíces, que no tienen historia, que no acarrean unas consecuencias. La historia del Frente Popular no funcionó. Y lo más probable es que ahora tampoco. A los efectos que a nosotros nos interesa. Si vamos a hacer aquí un análisis del tipo de que pueden hacer los demás, pues sí, efectivamente, vamos a ver las posibilidades que tiene uno, las que tiene el otro, y tal, segunda vuelta. Tal. Pero si vamos a hacer un análisis de izquierdas, tenemos que ver por qué se hizo el Frente Popular en su primer momento y qué aporta este de nuevo. Y hay una diferencia radical, queridos amigos, radical, bestial. El Frente Popular incorporaba al Partido Socialista y este no. Y no solamente no lo incorpora, como uno puede no incorporar a un vecino que es molesto, ruidoso, que le huele el aliento. No lo incorpora porque está en contra. Es decir, hay una oposición dentro de la izquierda, que es lo que le interesa a la derecha, que haya esa oposición. Un Frente Popular que no incorpore al Partido Socialista, le pase a uno lo que le pase por la cabeza cuando habla del Partido Socialista, no tiene ninguna posibilidad, salvo que vea a uno diciendo, hombre, tenemos el 15% y tal. Sí, claro, sí. Todo lo que no sea el 51% es mierda. Es ponerse en el segundo lugar, que ya se sabe que es el primero de los perdedores, lo cual es muy honroso, pero no te salga de la cuestión. Así que termino. Y, en fin, no. Es otro debate. Otro debate el que está planteando. No, es este, el que es otro es el tuyo. Bueno, hombre, claro, y además el mío tiene la ventaja de que no está hecho desde perspectiva de parte. Yo no voy a ponerme a decir si el pobre Putú tiene o no tiene, simplemente porque sea el mío. No, Putú es el suyo y que le vaya como... Yo le deseo a todo el mundo que le vaya muy bien, pero el debate es este. Si tenemos algo que aprender y poner aquí en práctica a los que a nosotros nos interesa, que es que gane la izquierda. Y claro, es que da la casualidad de que es imposible que gane la izquierda si entre los que estamos aquí ni siquiera nos vamos a poner de acuerdo. Me gusta cómo se está poniendo el debate. Sara. Sí, muy interesante. Bueno, yo creo, o yo resaltaría algunos elementos que a mí me parecen esenciales. En primer lugar, poner sobre la mesa todo el tema del poder constituyente, ¿no? Mélenchon elabora un discurso en torno a la convocatoria de una nueva constituyente y yo creo que en una Europa como la que estamos asistiendo, que está cada vez más polarizada que la socialdemocracia, pues sinceramente creo que le queda poca de socialdemocracia porque renunció hace tiempo a cubrir las necesidades que se van demandando por parte de la mayoría social y de hecho lo vemos en España, lo vemos en Portugal, lo vemos en Grecia, ¿no? Que estamos sufriendo uno de los mayores ataques en todos los aspectos, en términos de derechos sociales, de derechos económicos. Hay una reestructuración del poder por parte de las élites
de la cual nos estamos quedando fuera. Y en aquellos países donde ha habido gobiernos que se han denominado socialdemócratas, pues tampoco han hecho una política que evitara ese choque del coche del que se hablaba antes contra la pared, ¿no? Entonces yo creo que hablar de poder constituyente es hablar de devolver la soberanía al pueblo, es empezar un cambio discursivo que hemos visto en América Latina, pero que hasta ahora en Europa no se veía o no se veía con tanto apoyo, porque a mí no me parece nada desdeñable un 15%, para nada, no me parece nada desdeñable 120.000 personas en la Bastilla. Es decir, creo que hay un fenómeno importante que no es un proyecto político al uso, o no es un proyecto político como un partido de corte antiguo de izquierda, sino que lo que intenta es tejer una serie de nuevas alianzas para la construcción de un nuevo país, y ahí engarza con la convocatoria de Asamblea Constituyente, ¿no? A mí eso me parece lo más esencial. Sobre las alianzas que se pueden conformar para esa nueva estrategia de país, pues bajo mi punto de vista quedan excluidas todas aquellas que obviamente se han posicionado de parte en el conflicto, y entre ellos los partidos de la socialdemocracia, por supuesto también, pero entiendo que ahondaremos más en ello. Yo quiero resaltar el tema del poder constituyente y las referencias que él hace mucho a las experiencias latinoamericanas, ¿no? Que bueno, que estamos viendo cómo están funcionando a distintas velocidades, ¿no? Pero que ya el hecho de que un partido con una perspectiva tan ascendente, que hace 5 años no existía el Frente de Izquierdas y tal, vaya con ese discurso, me parece que algo se está moviendo en el país vecino y que es interesante, ¿no? Una cosita antes de dar la palabra a Jorge. Me encantan estos debates, nos lo estaban pidiendo además de un debate de alta política en la tuerca. Había algo que discutíamos el otro día: si yo pudiera elegir entre ser español o ser francés, evidentemente hubiera elegido ser francés, a pesar de la negra historia del colonialismo. Poder cantar el himno nacional después de un mitin es algo bastante bueno para hacer política, porque tiene una letra y una letra bonita y revolucionaria, y es un país donde usaron la guillotina, que es una cosa bastante higiénica en términos democráticos. Más que la pelota de goma. Mucho más, sobre todo no es digamos tan arbitraria como la pelota de goma, va quien tiene que ir. Hay un documento que estuve leyendo de la LCR belga que le criticaba algo a Mélenchon. Decía: Mélenchon no utiliza palabras como capitalismo, como neoliberalismo, como izquierda, como trabajador, como clase obrera, como socialismo, y en cambio utiliza palabras como Francia, como pueblo, como república, como patria. Lo que da la impresión es que Mélenchon quiere ganar. Es difícil saber si esto va a poder ocurrir en un contexto europeo, pero está claro que al inspirarse en proyectos políticos ganadores, su voluntad es de ganar. Y aquí hay una cosa con respecto a lo que planteaba Cotarrilo del Frente Popular. Da la impresión de que el papel que están jugando los partidos socialistas equivale más al de los partidos republicanos. Sí parece que hay un cierto movimiento en la socialdemocracia que se ha quedado desarmada ideológicamente y llega a la conclusión de: o nos separamos de lo que está haciendo la derecha o nos quedamos sin espacio político. Y el hecho de que el candidato sea Mélenchon, un tipo que fue ministro con Mitterrand, que fue ministro con Jospin, que es poco sospechoso de comunista. Bueno, pero es trotskista hasta los neocons americanos. No sé, o sea, parece como una cosa nueva. Jorge. No, vamos a ver. Yo creo, no sé si fue Ramón o tú, Pastor, quien mencionó lo de golista. No, fuiste tú, golista francés. Golista de izquierdas. Golista de izquierdas y francés. Claro. Bueno, no, porque Hugo Chávez es golista venezolano. Sí, el editor cuando habla conmigo dice: ojalá viniera de gol a España. Golista de izquierdas y francés. Golista de izquierdas, eso es un personaje que existe, ha existido muchos. René Capitán, por ejemplo, y francés, pues porque es francés. Entonces yo no le daría tanta importancia como se le está dando en este programa a la fraseología que utiliza Mélenchon procedente de América Latina. Esto digamos que fue una fase de su principio de arranque, pero en este momento la utiliza cada vez menos. Lo de la revolución ciudadana sí, porque bueno, pues una idea bonita, tal y cual, que el pueblo tome el poder y tal y cual. Ahora bien, en este momento hay 34% de abstención. Mucho voto indeciso, mucho voto no definido, que oscila, no sabe exactamente por dónde ir. Por tanto, de estas elecciones pueden salir muchas cosas. Tiene razón Ramón cuando dice: o se gana por el 51% o lo demás son leches. Bueno, ¿y si no gana por el 51%? ¿Y si gana pero no con el 51%? Digo en las legislativas. Él ahí tiene una posibilidad, que es de apoyarse sobre Montebourg. ¿Sobre quién se va a apoyar? ¿Sobre Bayrou? ¿Se va a apoyar sobre Sarkozy? ¿Se va a apoyar sobre Marine Le Pen? Tendrá que buscar apoyo en el Parlamento en algún momento. Entonces, los votos que saque Montebourg, los votos que saque Mélenchon,
con la posibilidad además de que si el Partido Socialista francés adopte una política muy conservadora, una parte de su ala izquierda se pueda ir, por ejemplo Arnaud Montebourg, que tiene unas posiciones muy parecidas a las de Mélenchon, que todos pensábamos que al fondo iban a ir ellos juntos a las elecciones. Lo que pasa es que Montebourg, hombre, es un señor que está ahí sentado y eso de irse del partido donde está relativamente cómodo, pues es un poco jodido, ¿no? Pero yo tengo la pregunta, ¿y si nos sacan los socialistas el 51% a pesar de que ganen? En la segunda vuelta tienen que sacar el 51%. No, pero no me refiero a la segunda vuelta presidencial, me refiero a las legislativas siguientes. O sea, que gane la presidencia, que ocurre. Pero es que lo de las legislativas, como tú sabes igual que yo, es otro planteamiento completamente distinto. Y además me atrevo a decir una cosa, y no quiero interrumpir. Las legislativas van a estar condicionadas por el resultado de las presidenciales. Pero no al 100%. En tanto no se terminen, entonces hace otro programa cuando ya sabemos si podemos ir a pasar la presidencia. No al 100%. Están muy condicionadas, pero no al 100%. No, claro, naturalmente, pero muy condicionadas. Bueno, no, yo quería decir a Ramón que, hombre, estamos empezando ahora hablando de Francia, luego supongo que aterrizaremos en el caso español, ¿no? Pero vamos, yo creo que hablar de frente y asimilar el planteamiento del frente de izquierdas con el frente popular, creo que es, en mi opinión, es confundir el debate, porque claro, el contexto no es el mismo y la socialdemocracia no es la misma, entonces, que ahora sin idealizar la de entonces, ¿no? Pero en fin, desde luego comparada con la de ahora... El que no es el mismo es el Partido Comunista. Bueno, también, pero vamos, pues no te creas que es de los que, después del portugués, de los que menos han cambiado, ¿eh? O sea que, bueno, no, yo lo que diría es que precisamente la ventaja, es decir, no hay por qué caer en el dilema que planteas de o te juntas con el Partido Socialista o no te presentas, diríamos, para no dividir. Porque el sistema electoral francés es muy malo, pero por lo menos tiene dos vueltas. Quiere decir que permite que en la primera vuelta cada corriente significativa, en este caso coaliciones electorales, pueda medirse. Y hay una tradición de izquierda republicana en Francia, incluida la LCR y el NPA posiblemente, ahora fíjate, de desistir en la segunda vuelta por el candidato de la izquierda mejor colocado. Es decir, que normalmente, si la alternativa, y fíjate que hasta en 2002, hasta que hubo que llamar a votar contra Le Pen, para evitar que saliera Le Pen, y fíjate que lo que salía como alternativa era Jacques Chirac, ¿no? Que en ese sentido, la ventaja es esa, es decir, que se puede conseguir de alguna manera un voto ideológico, diríamos, en la primera vuelta, bueno, y luego en función de lo que ha sacado, negociar con el candidato mejor colocado de la izquierda las condiciones políticas que tú puedes plantear, y ahí es donde evidentemente las candidaturas a la izquierda de Hollande pueden ponerle, digamos, exigencias significativas, ¿no? Yo creo que es importante. Y luego pasa que no es fácil para Mélenchon pedir, por ejemplo, no votar por Hollande en la segunda vuelta. Pero por eso digo que lo que va a plantear, lo que tendrá que plantear es condiciones, es decir, exigencias a Hollande, y por lo tanto le obligará a radicalizar el discurso. Es difícil plantear condiciones si no hay una manera de medirlo entre los ecologistas lo han hecho. Ellos saben que si el Mélenchon llama a votar a Hollande, hombre, hay un grueso de su electorado que llama a votar. Lo mismo con Le Pen, ¿no? Es decir, que ahí sí hay yo creo que evidentemente hay una tradición en Francia, en fin, tú has estado más tiempo, pero vamos, yo tengo mi experiencia también en este sentido. Y luego lo de la fraseología, pues sí, tú has citado ese artículo, yo creo que no hay incompatibilidad entre determinados discursos, es decir, se puede reformular un concepto de pueblo distinto, ligado a lo que es de alguna manera agrupar a todo el conjunto del mundo del trabajo en el sentido amplio de la palabra. Bueno, fíjate, ahora se habla también del 99% frente al 1%, fíjate, eso va más allá del pueblo, pero vamos, no renunciemos a palabras que se han vuelto a poner de actualidad con la crisis, como es capitalismo, neoliberalismo, ¿no? Héctor. Y pueblo. Yo estoy bastante de acuerdo en lo que dice Jaime, de que el tema del Frente Popular en los años 30 y el Frente Popular ahora es una cosa totalmente diferente, precisamente por la socialdemocracia ya no es socialdemocracia. Y por la existencia de los fascismos europeos, que quizá no sea lo mismo ahora. Claro. Efectivamente, no es el mismo peligro, pero bueno... Peligro no, pero hay elementos movilizadores tan importantes como la existencia del fascismo europeo entonces, ¿eh? Sí, por supuesto. La gobernanza, los cojones. Yo creo que la principal razón por la que
un frente de izquierdas transformador no debería incluir al Partido Socialdemócrata, al Partido Socialista, es lo que ha dicho Pablo al principio. Hollande ha ido a Londres a calmar los mercados y Mélenchon aspira a disciplinar a los poderes financieros. Por lo tanto, vamos, yo me quedo con lo segundo, ¿no? Digo yo. Entonces, entrándole al tema de la fresología, del tema de la LCR belga, yo creo que efectivamente que hay gente que todavía no ha entendido como que una cosa es el discurso y otra cosa es las políticas que tú hagas. El discurso que trata de construir el frente de izquierdas es un discurso realmente, como decías, nacional popular y que aspira a construir ese pueblo de izquierdas, identificando el pueblo con las familias desahuciadas, con los parados y con los de abajo. Básicamente es esa operación de construir un sujeto de los de abajo. Por lo tanto, esta cosa de recurrir a la simbología francesa, de la Revolución Francesa, es porque puede, porque la historia y el pasado francés está ligado a su pasado revolucionario y tiene la capacidad de resignificar algunos de esos conceptos. ¿Qué es lo que pasa aquí en España? Que perdimos la transición, que la hegemonía del significante España está anclada en las posiciones ideológicas de derechas. Por eso a la izquierda le es tan difícil, bueno, a la izquierda en este país, sin contar obviamente las periféricas, le es tan difícil aludir al pueblo como fuente de poder constituyente. Por eso, y esto no, es decir, no es solo que renunciamos a la bandera y que ahora tenemos que comernos la rojigualda, no, es la bandera, las fechas nacionales, qué recordamos de nuestro pasado, qué papel juega las luchas obreras y estudiantiles durante la transición, cuando recordamos la transición. Ese tipo de cosas digamos, así, con este tipo de cosas pasa que Cospedal y el Partido Popular y la derecha son capaces de apelar al patriotismo para asumir los recortes. ¿Qué dice? Cospedal hace poco, estaba yo en Bolonia y oí que Cospedal había aludido al patriotismo para asumir los recortes. Lo que hay que decir frente a estos es que no, los patriotas no son los que defienden el interés de España, no son aquellos que venden el país a cachos a la troika, no son esos. España son las familias desahuciadas, son los parados. Eso es España y no lo que ellos dicen. Lo que hay que intentar es resignificar eso, claro. Estamos en un momento, estamos en un país en el que todo el campo simbólico nacional está hegemonizado por la derecha con sus símbolos, con su pasado y con su historia. Y eso nos problematiza, pero no tenemos que, digamos, que huir o tener miedo a decir, digamos, yo soy español, pero español no es lo que dicen ellos ser. Hay que intentar tratar de resignificar y desanclar el significante España de las manos de la derecha. Sí, yo creo que... Ramón y Sara, o Sara y Ramón, como queráis. No sé. No, es que me parece interesante lo último que decías, ¿no? Porque yo creo que uno de los grandes problemas de la izquierda en este país es que no podemos escribir un relato como país, es decir, no tenemos... un relato de izquierda. Claro, un relato, sí, a la izquierda como país, ¿no? Podemos, pero está denigrado. Es decir, nuestro pasado de España está denigrado y está, digamos, vale menos. Es decir, tú aludes a la Segunda República y la gente lo que piensa es una época conflictiva. Es decir, es una época no poco democrática, a pesar de que es el primer halo de democracia en nuestro país. Sí, y luego sobre todo porque tú mencionabas el tema de la transición, ¿no? Yo creo que el problema de la transición, entre otras cosas, es que deja fuera del debate un montón de temas que podrían llegar a cuestionar el modelo de Estado, ¿no? Pues la territorialidad, que eso no le sale tan bien, la redistribución de la riqueza, la monarquía, es decir, una serie de elementos que directamente ya se pactan entre las élites y si tú quieres formar parte de este acuerdo, pues tienes que aceptar ese tipo de cosas, ¿no? Más allá de eso, yo creo que tendemos a idealizar mucho el tema de Francia. Yo no creo que en Francia se recurriera tanto a la Revolución Francesa todo el rato, a la toma de la Bastilla, tal, es decir, es una simbología que existe, es parte de su historia, pero realmente no era una simbología en la que la izquierda transformadora se basara, se apoyara, es decir, se la han vuelto a reinventar. No, claro, eso es y yo creo, claro, que lo interesante es que nosotros tenemos que empezar a ver cómo salvamos pues la cuestión territorial, cómo salvamos estas grandes líneas rojas que nos han impedido generar un relato de izquierdas, ¿no? Que vaya unido a la idea de país, a la idea de pueblo, a la idea de mayoría social, y un poco yo creo que es en lo que debemos estar ahora. Ramón. Sí, yo es que creo que mi modesta opinión, el discurso de la izquierda tiene que ser básicamente sincero, porque es que si no, tiene uno la sensación de estar perdiendo lamentablemente el tiempo. Mira, esa sinceridad empezaría por decir que la izquierda, lo que llamamos la izquierda, lleva
dependiendo según unos criterios u otros, encadenando derrotas el último medio siglo. Y hoy la situación de la izquierda es lamentable. La derecha gobierna todo el continente. Y eso, amigos, es una realidad que se debe a nuestra incompetencia. Aquí parece, escuchándonos, empezando por mí, no tengo ningún inconveniente, que tenemos la solución de todos los problemas, y no tiene ninguno, porque la izquierda no solamente ha fracasado, sino que no sabe salir de su fracaso. Y en parte estamos aquí porque ahí, en Francia, parece que se apunta una posibilidad de que el lamentable fracaso que hemos experimentado además aquí hace 4 meses, donde nos han dado de hostias a los titanes de identidad, hay alguna promesa. ¿Qué promesa? Lo ha dicho Pablo, lo ha dicho nuestra colega. Mélenchon recurre a la experiencia latinoamericana. Pero hombre, por el amor de Dios. Por el amor de Dios. Sí, los países, los continentes tienen sus realidades, tienen sus especificidades. La última vez que se recurrió a la experiencia latinoamericana, que fue cuando los movimientos de liberación nacional, la cagamos, hombre, la cagamos. Sí, lo que pasa que nos metimos en un lío del que nos sacaron a bofetadas y comprendimos que eso no tenía sentido, y ahora estamos otra vez repitiendo. ¿Por qué? Pues porque no se nos ocurre nada, y claro, como esto del nuevo no sé qué y el nuevo no sé cuántos funciona en América Latina, ya veremos hasta cuándo, pues venga, mira, gentes que más o menos aquí compartimos un respeto por algunas concepciones filosóficas, francamente, Jaime, no podemos decir esta cosa de esa experiencia histórica aquí no se aplica porque han cambiado las circunstancias, nos ha jorobado. Claro que se aplica, pero se aplica de todas maneras. Gente que dice que es materialista histórica no puede ignorar de esta manera la historia, hombre, porque de todas cosas es que eso tiene sentido. ¿Cómo que el Frente Popular, este Frente Popular, esto es un Frente Popular, empieza por no llamarse Frente Popular por pura vergüenza? Pero es un Frente Popular. Hombre, claro que y decir. No, es que claro, como el fascismo no está, es caer en el más lamentable de los nominalismos. Vivimos en un sistema de agudización de la opresión capitalista, que es peor que la del fascismo. Y la respuesta que se está dando es precisamente a una situación de excepcionalidad, porque nos vamos... muy bien las derrotas de la izquierda, pero ¿qué es lo que...? Yo os dejo hablar a vosotros, me callo, vosotros no me dejáis hablar a mí, si queréis me callo, me largo, porque no tengo menos interés. No, dale. Claro, es la pasión un poco del debate. Se le va a uno el discurso con esta cosa. Que vamos, que yo no recurriría a América Latina si tuviera ideas acerca de lo que me está pasando. A mí no las tengo, por lo tanto me voy a América Latina. También me puedo ir a Asia, que era lo que hacían los comunistas en los años 20 y 30. Pero es que además este Frente Popular tiene la característica esencial del Frente Popular de toda la vida. Es decir, es el Partido Comunista rodeado de gente que, claro está, no se atreve a presentarse con sus propias siglas porque cosecha otro fracaso. Y entonces cree que juntándose con otras gentes de nombres que tienen unas expectativas electorales mejores. Volvemos a hablar de la socialdemocracia con cierto retintín de desprecio, que sin embargo es la única que ha gobernado y ha hecho el estado del bienestar. Porque que yo sepa, el estado del bienestar... Y ahora se mantiene impasible ante el desmantelamiento del estado del bienestar. Este debate lo tuvimos... Bueno, no sé termino Ramón, una sola cuestión. Claro que tenemos que aprender, hombre, pero no de la izquierda francesa, tenemos que aprender de los franceses. Pero hombre, por supuesto, han hecho una nación, no solamente han hecho una nación, sino que son la patria del nacionalismo progresista y revolucionario, que áteme usted esa mosca por el rabo. ¿Cómo se puede convertir el nacionalismo en algo revolucionario y que además sea cierto? Y aquí no solamente no tenemos revolución, sino que no tenemos ni nación. Y claro, por supuesto que hay que aprender. No, yo quiero insistir sobre este punto porque es un punto Jorge, y pasamos a vídeo. Es un punto importante. Allí hubo una guillotina, hubo la guerra de Vendea, hubo un proceso de uniformización, en definitiva la creación de una nación, que hasta entonces en el fondo no lo era. En España el problema es diferente, porque en España hay varios pueblos, o sea que el apelativo pueblo hay que ver exactamente cómo se toma en Cataluña, cómo se toma en el País Vasco, etcétera, etcétera. Pero una cosa que ha dicho sobre la incompetencia de la izquierda, es rigurosamente cierta, comunistas, desgraciadamente comunistas incluidos, a nuestra incompetencia, al olvido del pueblo, a que la izquierda en España, y no solo en España, en toda Europa, ha aplicado literalmente un racismo de clase. No se podía hablar de la inseguridad en las calles porque eso era ser fascista, no se podía hablar de la inmigración porque eso era ir contra los intereses de los más débiles, etcétera, etcétera, olvidando completamente, ¿verdad?, al señor que estaba aquí, que estaba trabajando, que veía cómo la inmigración tiraba los salarios a la baja, cómo no se podía andar por las calles, etcétera, etcétera. Entonces, yo Mélenchon me gusta mucho. Me gusta mucho.
Pero todavía estoy esperando que diga lo que dijo un ministro francés, por cierto, socialista, pero aquella época los socialistas eran socialistas de verdad, que era Crémieux, que ante la huida de capitales dijo: yo a los bancos los cierro y a los banqueros los encierro. Voilà. Nos quedamos con eso, pasamos a vídeo. Gema Díez ha hecho un reportaje muy particular esta mañana. Vamos a ver la primera parte. Adelante vídeo, por favor. Para el reportaje de hoy hemos vuelto a recuperar la corbata, porque nos hemos venido a un sitio muy elegante, la Embajada de Francia. ¿Conocemos realmente a nuestro país vecino? ¿O al margen de los tipos de baguettes, nuestros conocimientos quedan al aire? Vamos a comprobarlo. Bueno, lo que le voy a hacer es un pequeño ejercicio de a ver cuál es el conocimiento que tenemos sobre Francia. ¿Sabe quién es Sarkozy? Naturalmente, presidente del gobierno. Sí, claro, presidente de Francia. Sí, el presidente francés. El presidente de la República. Presidente francés. ¿Y sabes quién es el primer ministro? No. Mal. Pues ahí ya me has pillado. No. No, no sé el nombre. ¿Y Mélenchon? No, no sé quién es. No. Me suena, Mélenchon me suena. Es un ministro, ¿no? Es la oposición a Sarkozy en las siguientes elecciones. Bueno, Mélenchon también es otro político francés que defiende los regímenes de Latinoamérica. Entonces, ¿en España también deberíamos de defender Latinoamérica y ser un poco como ellos o mantener nuestra política europea? Vamos a ver, yo creo que hay que mantener nuestra política europea. Yo creo que cada país con su cultura tiene que defender lo que tenga que defender. No hay... Ahí tiene que ser la gente libre, no tiene por qué imponer ni la cultura de uno ni la cultura de otro. Tú cuando abres el periódico y ves cosas de Francia, ¿qué es lo que ves? ¿Política, deportes? La política me interesa bien poco porque a los políticos también nosotros les interesamos bien poco, con lo cual a mí también me interesan muy poco ellos, más deportes. Sí, alguna noticia he leído, sí. ¿Sobre política, sobre deporte? Sobre todo de política, más bien. Continuamos el debate. Quería intervenir Sara, adelante. No, retomando un poco la cuestión esta del materialismo histórico y tal. A mí yo estoy totalmente de acuerdo con eso, ¿no? Pero, por ejemplo, yo creo que recurrir a América Latina en este momento concreto es recurrir a unas condiciones políticas, unas condiciones económicas que bien pueden ser equiparables en según qué aspectos, en otras no, por supuesto, tienen sus realidades, pero toda la política neoliberal que aplicaron en América Latina durante los años 80, que llevaron al colapso económico, es básicamente lo que se está haciendo aquí, es decir, ahogar el consumo, una serie de políticas neoliberales, estas experiencias que para aplicarlas en aquel continente necesitaron de dictadores, que aplicaron torturas y tal, y no sé qué. Aquí pues tenemos a otros dictadores que son tecnócratas, ¿no?, que están aplicando y tal. Es decir, pero hay unas condiciones políticas, económicas muy parecidas. Por otro lado también hay una ruptura que también se dio en aquel caso y que aquí estamos viendo cada vez más, de legitimidad total de las élites con la mayoría social, pero las élites, unido a todo un discurso que ha hegemonizado y que desde luego si beneficia a alguien a la derecha de políticos corruptos, la política no sirve para nada, el tal, todo esto que ha quedado en el imaginario colectivo, ¿no?, a base de repetirse tanto, ha hecho que haya una separación tan extrema entre los dirigentes y sus dirigidos que realmente es ingobernable. Y yo creo que en esos puntos, que son esenciales bajo mi punto de vista, que tienen que ver con lo económico, que tienen que ver con lo social, que tienen que ver con ese tipo de elementos, se daban en América Latina entonces y ahora se están dando en Europa, cosa que pensamos que no se iban a dar, porque aquí parecía que habíamos definido un modelo de sociedad y que iba a ser así hasta el progreso. No te entusiasmes tanto, no extrapoles tanto América Latina a Francia. No, yo extrapolo en los términos discursivos y en los términos de propuestas que están haciendo. Si realmente él quiere bajar en votos, no tiene más que insistir en este tema. Es decir, yo voy a hacer en Francia lo que se ha hecho en América Latina. Se hunde en una semana. Yo me refiero a que todo el que se vayan todos copiado de la campaña argentina de Kirchner, el convocar constituyentes, el hablar de volver a empoderar al pueblo, el situar la mayoría social y el tener además un discurso de victoria, como bien se ha comentado aquí, tienen que ver con esos elementos y a mí me parece que está bien. Eso también, ¿no? Bueno. Claro, es... A ver. Dale, ya la voy a hablar. No, vamos a ver, ahí está. Es decir, yo creo que cuando hablamos de la experiencia latinoamericana, yo también un poco soy crítico, pero tiene que ver con esa respuesta que se ha ido dando allí al neoliberalismo y la aparición de nuevos sujetos emergentes
los pueblos indígenas, eso por supuesto no existe en Francia, está el movimiento Les Indigènes de la République, que es un pequeño grupo, ¿no? Esos nuevos sujetos emergentes crean bloques sociales antagonistas con el sistema, con el Estado, y en ese marco surge una Está refiriendo a los musulmanes, ¿no? Ese marco, no, me estoy hablando de América Latina. Está surgiendo una nueva izquierda. Entonces, claro, evidentemente en Francia no hay esos nuevos sujetos emergentes. No hay un bloque social, es decir, ha habido muchas movilizaciones sociales, pero mucho más fragmentadas, ¿no? Los sindicatos tienen un peso muy superior al que tenían en cualquier país de América Latina, ¿no? Es decir, que por supuesto no se trata de copiar, y ahí está precisamente las limitaciones del Frente de Izquierdas, que no tiene ese bloque social detrás, no tiene una posición clara ante un posible gobierno que les proponga de coalición Hollande, ¿no? Y no tiene perspectivas, por lo menos por ahora, de seguir después de las elecciones legislativas. Déjame decir ahora. Eso sobre Francia, sobre lo que habéis dicho. Claro, reconstruir aquí, para aterrizar aquí al caso español, claro, evidentemente cualquier idea progresista de izquierdas, no quiero sentenciar porque estoy de acuerdo contigo en el fracaso de la izquierda en general, incluida la radical, claro que hemos fracasado, evidentemente. Ahora de lo que se trata es evidentemente de buscar cómo recomponer la izquierda. Y en ese caso, el tema de España, claro, cualquier idea, digamos, progresista de España pasa por reconocer previamente el derecho de autodeterminación de los pueblos, eso es lo primero. Y eso significa chocar frontalmente con el nacionalismo español hegemónico, también en la izquierda de ámbito estatal. Pero como ahí ahora quiero intervenir yo, como decimos siempre así, no es una cuestión ni de discurso ni de voluntad política, es una cuestión de poder. ¿Cuál es la diferencia fundamental con los años 30 o con los años 70? Que existía la Unión Soviética. Y la existencia de la Unión Soviética es lo que marca una dinámica que en Europa permite que los partidos que dependen de la Tercera Internacional digan no, cambiamos la política de clase contra clase, los socialfascistas, por la política de frentes populares. ¿Qué es lo que pasa en los años 60? En los años 60, ¿qué diría yo? Frantz Fanon, a la mierda los franceses, vivan los comunistas argelinos y la lucha por la independencia. Es normal que algunos europeos enloquecieran con lo que representa la experiencia de la Rote Armee Fraktion en Alemania, llevemos la guerra de la periferia al centro de la metrópolis. El problema es que cuando se acaba la Unión Soviética, las condiciones de posibilidad para toda la izquierda mundial cambian por completo y seguimos con un discurso y con una manera de entender la política fundamentado en la Guerra Fría que sin embargo no opera. Aquí es donde la experiencia latinoamericana nos permite, en el mejor de los casos, hacer virtud de la necesidad y decir, ¿qué se puede hacer? Pues lo más que hemos logrado ver es gente que gana las elecciones. ¿Son capaces de impugnar lo que significa el orden de funcionamiento capitalista del sistema? En ningún caso, pero al menos son capaces de redistribuir, al menos son capaces de desconectarse de las agencias de dominio, las agencias financieras internacionales, lo que hacen los Kirchner, que no son particularmente de izquierdas con respecto al Fondo Monetario Internacional, lo que ocurre en Venezuela, lo que ocurre en Ecuador, lo que ocurre en Bolivia y hasta cierto punto lo que ocurre en Brasil. ¿Eso quiere decir que nuestro análisis de la realidad tenga que cambiar? Pues seguramente no. El problema es que para acumular poder y hacer política es acumular poder, son las únicas experiencias que en estos momentos nos sirven. No creo que Mélenchon sea tan idiota de utilizar un discurso no francés y utilizar a una periferia como América Latina para dotar su discurso, pero probablemente sí estudie con atención cómo han hecho para ganar outsiders de la política como Hugo Chávez Frías, como Rafael Caldera o incluso como el propio Rafael Caldera, Rafael Correa. Es que Rafael Caldera es el venezolano y el nuestro. Mira, yo os hago una propuesta que a lo mejor es útil. Cuando hayan pasado las elecciones, hacemos otro programa y ponemos el vídeo de cogiendo lo que aquí se estaba diciendo y viendo. Lo sabía. Claro, porque, hombre, es que así ganamos tiempo. Mira, dice y perdón por la pedantería, pero la 11ª tesis sobre Feuerbach, que los filósofos hasta ahora no han hecho más que interpretar el mundo y de lo que se trata es de cambiarlo. Y dice Adorno, completando la cosa de Marx, y yo digo, los filósofos todavía no han interpretado suficientemente el mundo. ¿Por qué? Pues hombre, en lo que tú dices, que estoy de acuerdo con ello, hay un dato que no encajas. Antes había la Unión Soviética y ahora no la había.
Y ahora no lo hay. Sí, pero es que no lo hay desde hace 20 años, ¿eh? Es que 20 años no eres capaz de hilar un discurso... No es nada, cantaba Gardel. Hombre, convendría a lo mejor empezar un poco de crítica, ¿no? Y claro, resulta que la Unión Soviética se cae en un fenómeno que tiene la importancia histórica de prácticamente del hundimiento del Imperio Romano, porque bueno, dejó el siglo reducido a lo que va del año 17 al año 91, el siglo breve que se llama. Tendrá consecuencias durante un siglo más. ¿Y vosotros habéis oído alguna explicación razonable, digamos, por ejemplo, de los comunistas, de por qué se hundió el comunismo? Sí. ¿Alguna explicación teórica? Es decir, ¿cómo yo puedo haber pasado de decir aquí está el faro y el resultado de la evolución de la humanidad que yo entiendo desde un punto de vista científico, y que se me ha venido encima como se viene una casa comida por las termitas y no tengo ni puta idea de qué ha pasado? Y que como no tengo ni idea, pues ahora me tengo que ir a buscar los modelos fuera, olvidando algo que es verdaderamente patético, que es que América Latina no es otra cosa que el reflejo de aquí 20 años después. O sea, ¿qué diantres estamos haciendo? Pero esta historia, ¿qué es? Pero hombre, vamos a ver, la rota Meerfraktion, muy bien, yo vivía en Alemania en ese momento y sé muy bien de lo que estamos hablando, pero es que yo no creo que lo peor que pasara entonces fuera la rota Meerfraktion, no, lo peor que pasó entonces fue ETA. ETA es el producto de haber cogido el concepto de liberación nacional y haberlo metido en España. Mientras existía el franquismo, ETA era comprensible. Después del franquismo ya no, salvo que aquí alguien diga sí señor, era comprensible y además justificable. Que en la izquierda hay un problema ético. Sí, aquí ese discurso lo hemos discutido muchas veces, es un problema de poder. La diferencia entre un terrorista y un patriota es el éxito o el fracaso. Claro. Nadie diría en este momento que Jerry Adams es un terrorista, es un hombre de Estado, y sin embargo Arnaldo Otegi está en la cárcel. Pablo, eso depende de quién gane las guerras. Pablo, estudia un poco que al fin y al cabo el nombre que llevas tiene algo que sí. Esa historia del poder es totalmente paulina desde los tiempos de la epístola de San Pablo a los Corintios. Claro, hombre, por el amor del cielo. Y, hombre, la caída fue fundamental. Que tenéis razón los dos. Evidentemente. Eso es imposible. Sí, es posible, perfectamente. El desarrollo de la URSS fue un maremoto, eso está claro. Y es verdad que en el fondo todavía no está explicado, porque en el fondo no nos hemos atrevido, yo creo que en el fondo no nos hemos atrevido a decir la verdad. Yo creo que podríamos entrar con eso. Me dicen de realización que tenemos una llamada telefónica, tenemos al profesor Raimundo Viejo de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, un experto en Francia al teléfono. Hola Raimundo. Hola Pablo, ¿qué tal? Hola, entra la llamada, decidme algo desde Pinganillo, por favor. ¿Me escucháis? Hola Pablo. Sí. Ahí le tenemos. Adelante Raimundo, cuando quieras, tu minuto de oro. Hola, ¿qué tal? A ver, hemos estado estos días últimamente discutiendo bastante el tema de Mélenchon, con si fuera o no opción realmente alternativa pues al panorama que se nos presenta, ya conocido de la alternancia bipartidista, entre Hollande y Sarkozy. Yo creo que con ser, pues evidentemente una noticia interesante, en tanto que nos agita un poco el panorama y nos cambia el horizonte de posibilidades, es bastante limitado, Soy bastante escéptico respecto a las posibilidades de que pueda realmente dar esa sorpresa, Creo que es interesante desde el punto de vista del voto táctico que puede tener esta utilidad, pero en todo caso creo que deberíamos resituarlo, sobre todo cuando hablamos de la posibilidad de modificar un poco el escenario general europeo, deberíamos resituarlo en una perspectiva más amplia que lo que es estrictamente la batalla electoral, En Francia no ha habido un 15M, no ha habido un Occupy Wall Street. En Francia hay unas movilizaciones sociales muy tradicionales, muy clásicas, con un repertorio de acción colectiva bastante desfasado, la verdad, para lo que está siendo en estos momentos la situación global. En Francia este tipo de fenómeno como Mélenchon tiene unas raíces en Mendes France y en ciertas formas populistas que pueden en un momento determinado conseguir un porcentaje, más o menos sorprendente, pero en cualquier caso siempre limitado, y creo que en todo caso nos dejan siempre ante la dificultad de poder realmente pensar, en un plazo medio o largo plazo,
cambios efectivos, ¿no? Me da la impresión de que, ya digo, es una opción de corto recorrido, ¿no? Creo, he seguido la tertulia muy interesante, muy atentamente, creo que no se puede comparar, siempre digo, ¿no? A comparar con América Latina, creo que es una cosa muy limitada. Es decir, yo creo que hay que aprender de América Latina en América Latina, ¿no? Y que hay que aprender aquí de lo que somos aquí. Es decir, Sartori ya decía en aquel clásico La ciencia política, los conceptos no viajan, o en todo caso sus viajes son muy limitados, ¿no? Y creo que el hecho de que de repente aparezca pues estas apelaciones a las experiencias de América Latina, que pueden ser indudablemente muy interesantes, ni eran algo que es para mí fundamental. La constitución material de la sociedad europea, comparar Francia y la realidad y la complejidad de la sociedad francesa con lo que es América Latina, pues hombre, me parece cuando menos algo un poco exagerado, ¿no? Y por último, creo que también tenemos que distinguir dos cosas. Una cosa es que que Mélenchon apele, ¿no?, a pues ciertos elementos de la tradición francesa, de su discurso, ¿no?, revolucionario, populista, de eso que es historia en Francia y que es percibido como tal. Eso está claro que está bien. Hay que distinguir lo que pudieran ser esos contenidos de lo que son las formas de comunicación política. Yo creo que lo que es interesante en este fenómeno es precisamente eso. Es decir, es capaz de actualizar unas formas de comunicación política que a lo mejor son las que precisamente deberíamos, pues de alguna manera, seguir con atención para poder aprender, ¿no? Y curiosamente no de América Latina, sino de cómo él lo está haciendo en Francia, ¿no? Entiendo, por esto mismo, que puede ser interesante ver precisamente que se desmarca a lo mejor pues de esos tonos institucionales siempre tan moderados, tan como de la obsesión por ganar el votante de centro, ese votante de clase media, ¿no?, ese votante al que parece que un poco en cuanto digas una palabra con un tonito un poco tal va a escapar asustadísimo a las manos del centro derecha, ¿no? Creo que esto, que ha funcionado durante mucho tiempo en Europa occidental, porque había unas clases medias muy fuertes con un poder adquisitivo enorme, se va agotando, y en la medida en que se agota por la implementación del proyecto neoliberal, evidentemente nos deja pues bueno, ante un escenario que en este sentido, ya digo, ofrece más posibilidades comunicativas. Este es como mucho el gran éxito que puede tener, ¿no? Muchísimas gracias Raimundo. Hablamos después del programa. Me quedo con una de las cosas que ha señalado, que podríamos calificar como la reflexión negriana de la noche. No se puede ignorar cuando hablamos de Europa y cuando hacemos comparaciones con América Latina lo que significa la Constitución material europea, cómo se configuran los poderes reales en Europa. Interviene Jorge, que nos tiene que abandonar un poquito antes de que acabemos el programa. Yo no quiero, vamos, con toda humildad, como dice Ramón, que me encanta que lo diga además, yo no quiero echar un jarro de agua fría. Prestad atención a Marine Le Pen. Préstese atención a Marine Le Pen, porque puede estar, no quería echar un jarro de agua fría. porque puede estar en la segunda vuelta. Cuidado. ¿Cómo ocurrió con Le Pen? Como ocurrió con su padre. Y esta no lleva el tufo azufre, o lleva menos tufo azufre. No va a ganar. Una mezcla de que pudiera pasar a la segunda vuelta superando a Hollande, no, superando a Sarkozy. Que atención, no digo que lo vaya, no digo que sea probable, pero que podría digo ocurrir. que es una posibilidad. Pero Sarkozy se ha recuperado, está recuperado. Claro. No, pues Sarkozy la segunda vuelta no gana. A fuerza de hablar de España, los recursos, le está yendo muy bien. Los recursos que estaba... Bueno, antes de que se vaya Jorge, pasamos a la segunda parte del vídeo que ha hecho Gema y empezamos con un elemento de seducción de este programa después del vídeo de Gema. Adelante, vídeo, por favor. Cambiamos de tercio, nos vamos a deportes. ¿Sabes quién es Zidane? Zinedine Zidane es argelino de origen, jugó en el Madrid, ahora es asesor del Madrid, vive en España, vive en Arturo Soria, es un tío con prestigio, querido por todo el mundo, trabaja para Danone como embajador de Danone. Pues no sé qué más te puedo decir de Zidane, no sé su número de teléfono, pero eso es lo que he leído en la prensa. Sí, futbolista francés que jugó en el Madrid, muy bueno. Sí, hombre, Zinedine Zidane sí se retiró ya hace tiempo. ¿Y por qué los franceses se meten tanto con los deportistas españoles? ¿Qué les pasa? Se llama envidia. Porque no nos soportan. Pero en general, no solo con los deportistas, se meten con España porque no nos soportan.
En cuanto al himno de Francia, la marsellesa, Sí. el estribillo que tienen es: a las armas, ciudadanos, formad vuestros batallones. Si a España le pusiésemos letra al himno de España, ¿seríamos tan guerrilleros o más pacíficos? Bueno, yo creo que no, porque España nunca tuvo a Napoleón. Con las cosas tal como están hoy en día, pues no te sabría decir, pero yo creo que algo más pacíficos sí seríamos. Yo espero que más pacíficos. Digo yo que en estos tiempos ya esos himnos están un poco anticuados, pero vamos, nunca se sabe. Cuando un político entra por medio, la situación se vuelve impredecible. El himno, que tenga letra y que diga España grande y fuerte y libre y todo lo demás. Parecería una fusión franco-hispana donde nosotros heredásemos, por ejemplo, el sistema de gobierno republicano y ellos el cocido madrileño. El cocido madrileño que no lo hereden, no lo comemos nosotros solos. Ellos que hagan la tortilla. Ni hablar, ni hablar, ni hablar. Los franceses con los franceses, que se queden con lo que tienen. Sobre todo viene bien lo de la República, hace falta acá. ¿O qué heredarías tú de Francia y qué les pasarías a ellos? ¿De España qué les pasaría a los franceses? ¿Qué tenemos nosotros? A los políticos, a todos. Acabamos el reportaje de hoy con dos conclusiones muy claras, y es que nos importa más el deporte en Francia que su política y que el cocido madrileño no se comparte con nadie. Yo por lo pronto me voy a ir a comprar el periódico para informarme, no vaya a ser que me examinen y suspenda. La semana que viene os cuento qué tal me va. Tito. Bueno, estamos en momento estilo tuerca. Si no puedes derrotar a tu enemigo, guíñale el ojo. Seguro que después de mi aparición en Telecinco, aquel juego de miradas con Montse Suárez de Manos Limpias y el monólogo que le dediqué, Una chica ML, una chica Manos Limpias, Montse declaró el pasado sábado en Telecinco, tal que así, literalmente, nos atrae, nos da morbo aquel que no piensa como nosotros. Evidentemente me di por aludido con la intervención de Montse Suárez en Telecinco, y hoy va a haber un gesto por mi parte que va a ser un elemento de seducción hacia esta chica ML. A quien adivine cuál ha sido el gesto habrá ganado una cena con el presentador de La Tuerca. Y seguimos con el programa. El tema que quiero introducir, el tema que es como no tenemos publicidad, tenemos que hacer estas cosas que no nos hace ganar dinero, pero que al menos nos divierte. La pregunta que os quería plantear es si es imaginable un proceso de convergencia política en España equivalente al que hemos visto en Francia con el Frente de Izquierdas. Una candidatura encabezada por un socialista, un ministro de Mitterrand, un ministro de Jospin, en la que hay una presencia notable del Partido Comunista, pero también una presencia del movimiento ecologista francés que va bastante más allá del español, y una presencia de muchos grupos de la izquierda alternativa y de la izquierda radical, incluidos algunos grupos que estuvieron originalmente en el nuevo partido anticapitalista. ¿Podemos imaginar en España un proceso de convergencia semejante en el Estado español? Yo desde luego creo que si no podemos imaginarlo, tenemos que construirlo en cualquier caso. Y aquí sí que hablo como ciudadana, como trabajadora. Yo creo que es más urgente que nunca generar un bloque social de amplia base que realmente permita disputar el poder en este país, porque no se está permitiendo y porque estamos asistiendo. El otro día daban datos: 11 millones de pobres en España, 5.300.000 personas paradas, 300.000 familias han ido a la calle. Es decir, están privatizando la sanidad, estamos asistiendo a una serie de ataques y no tenemos una herramienta que permita generar esa disputa de poder, que permita en un momento determinado frenar esta ola neoliberal que estamos viendo y además permita pensar en una alternativa y en un modelo social distinto. Entonces, ¿es imaginable? Bueno, yo creo que se está trabajando para que haya condiciones para ello, ¿no? Y que si bien es verdad que la izquierda ha sido derrotada, yo es que lo de flagelarme mucho siempre lo vi como más un rollo católico, no voy a entrar en eso, pero sí que es verdad que es necesario generar los mimbres para empezar a crear un bloque social alternativo, porque además estamos viendo que cuando un político no aplica lo que le dice la Troika o no aplica lo que le manda Europa, se le sustituye y no hacen falta elecciones ni nada. Es decir, o un gobierno va con una base social que realmente esté movilizada y que le ayude a imponer un programa social de otro tipo, o eso no va a ser posible. Entonces, no es únicamente que lo imaginemos, sino que yo creo que hay que empezar a construirlo y que en esa construcción y en ese trabajo de un bloque social, pues cabe toda la izquierda transformadora que se oponga a las políticas europeas, ¿no? Y yo creo que otra cosa interesante que nos ha hablado de Mélenchon, y con esto enlazo, es todo el discurso rupturista que está haciendo con Europa, ¿no? Es decir, los discursos eurooptimistas, bueno,
yo creo que están un poco acabándose, ¿no? Europa como marco institucional para hacer políticas de corte más democrático, de corte más social, pues ojalá funcionara, pero a la vista está que no está funcionando y que no tenemos capacidad además para imponer ese tipo, unas políticas alternativas. Entonces, yo espero que se lo imagine mucha gente, que mucha gente esté en las mismas en construir eso, porque creo que es esencial. Mira, digo, bueno, si es que realmente yo lo paso aquí muy bien, pero sufro mucho. Es que se recompone. Te contesto rápidamente a tu pregunta. Pues claro, si ya está, es Izquierda Unida y ya lo estás leyendo. Ya lo estás leyendo. La experiencia histórica no sirve de nada. Tenemos que empezar a construir. El Partido Comunista no ha ganado unas elecciones democráticas en ninguna parte del mundo jamás. Jamás. En Francia, después de la Segunda Guerra Mundial. El Partido Comunista sí, tuvieron mayoría relativa. No, señor. El Partido Comunista en Indonesia, ganó el Frente Popular, que tenía el Partido Socialista, que es el que gana las elecciones. Igual que aquí, hombre, igual que aquí. Que yo sepa, y para ser justos, el Partido Comunista hizo como que ganaba unas elecciones en Checoslovaquia en 1948, porque era un golpe de Estado, y ha ganado recientemente unas elecciones en el Nepal, que es un sitio estupendo para ponerlo como ejemplo del mundo civilizado. Claro, hombre, claro. Y si eso no se reconoce, y si se sigue diciendo nosotros, la izquierda, no sé qué, negándoles a otros señores que ganan las elecciones, que es lo que uno quiere, por cierto, negándoles la condición de izquierda, o sea, atribuyéndose. Entonces es que realmente se puede decir cualquier cosa. ¿La experiencia sirve para algo o no? Porque, que yo sepa, los izquierdistas normalmente atendemos a la experiencia porque, si no, ¿de qué vivimos? De sueños, ¿no? De que yo, porque soy así de guapo, le digo a estos señores que no merecen ni que los escupa porque son unos traidores y no sé qué, no sé cuántos, y han hecho el estado del bienestar, que ahora, por cierto, yo me comprometo a decir que hay que respetar y que hay que salvaguardar de los ataques del enemigo. Por cierto, que hay que hacerlo. Pero el enemigo no es la socialdemocracia, salvo que uno quiera ponerse en su lugar, sin reconocer que uno lleva 100 años fracasando. 100 años, ¿eh? Bueno, yo quiero 100 años, responder y porque claro, entonces, si eso sirve de algo, vale, vamos, pero díganse las cosas. Y la experiencia del gobierno del PSOE con las privatizaciones, con la reforma del modelo del trabajo, eso tampoco nos sirve de nada. No, yo hablo de experiencia como tú estás planteando, ¿no? Un datito, porque yo soy muy puñetero con esto. En las elecciones a la Asamblea Nacional de la Cuarta República en 1946, el Partido Comunista Francés fue el más votado. Sí, pero estamos en lo mismo. Es como cuando me dices, hombre, es el más votado, pero ganó las elecciones. Es decir, vamos a ver. Y aparte de ello, aunque fuera así, perdona, en el mundo hay en este momento 190 estados. En 100 años ha habido miles de elecciones. Nunca el Partido Comunista en ningún país del mundo ha ganado elecciones, ni siquiera en la Unión Soviética, donde las primeras que convoca Lenin las pierde. Y por eso disuelve la Asamblea Nacional y por eso estamos aquí diciendo cosas de las que nunca nos pondremos de acuerdo. Pero hubiera dado un poco igual, porque si hubieran ganado les hubieran montado un golpe de Estado. Claro, que es lo que ocurrió en Italia, con la operación Gladio, en Italia las cosas de la política. Si hacemos balance de las corrientes de la izquierda, yo por supuesto no se salva el balance del fracaso total de la socialdemocracia, porque la política colonial y de genocida también que ha practicado la socialdemocracia, claro, también es una larga lista. Claro que sí. Y luego, ¿qué pasa? Sí, montó el Estado de Bienestar con la democracia cristiana alemana y demás, ¿no?, en un contexto de dominación sobre el tercer mundo. El estalinismo, los veces, claro que también ha fracasado. La izquierda radical, pues sí, hay que reconocer que no ha llegado a tener la masa crítica suficiente para ser alternativa a esas dos grandes corrientes. No, porque quiero ir a lo que ha planteado Sara, porque el problema contigo, Ramón, lo siento, es que creo que se desvía la discusión. Ahora entramos en una etapa. Es decir, ahora afortunadamente empiezan a surgir nuevos sujetos, nuevos movimientos sociales. Y en ese sentido, claro, yo a la pregunta que tú has hecho, yo diría, todavía no. Es decir, el problema ahora
es que hace falta gente nueva, es decir, gente nueva que realmente sea protagonista en la construcción de una nueva izquierda. Como nosotros. Y esa tiene que... No, estoy hablando de gente nueva, Ramón, por lo tanto no me estoy refiriendo a mí. ¿Entiendes? No. Estoy hablando de gente nueva que surge desde el 15M. Pues no, por mucho que insistas, no. Aunque considero que, por supuesto, cada uno puede tratar de aportar lo que pueda si desaprende cosas y aprende otras, ¿no? Entonces, de lo que se trata ahora es de generar masa crítica desde el 15M, desde las mareas que han ido generando, desde ese movimiento de rebeldía global que está desarrollándose también aquí, y en ese marco, bueno, pues que haya gente, algo que el colega Tomás, yo utilizo a veces su ejemplo, Tomás Villasante, de gente innovadora que mezcle gente nueva, con culturas distintas, y que se vaya forjando también un nuevo tipo de formación política. Un nuevo tipo de formación política que supere la forma partido tradicional también, ¿no? Y en ese sentido, claro, que por arriba, digamos, se junte con Izquierda Unida, pues Izquierda Anticapitalista, 4 grupos más, creo que no se llega a nada. De lo que se trata es de meterse, implicarse en esa reconstrucción de movimientos sociales, de rebeldía, de reinventar la izquierda también, por supuesto, en un sentido rupturista, ¿no? Y yo no voy a poner ahora la lista de adjetivos, ¿no? Pero que en todo caso ahí es donde está la masa. Entonces, más adelante ya veremos. Es decir, creo que lo que se está planteando en Francia es un atajo. Es un atajo que puede dar un buen resultado electoral, pero que no tiene esa base social que me temo que sin ella no vaya a tener continuidad más allá de la legislativa. Héctor. Antes de meterme en el tema de la posibilidad en España de una mayoría social de izquierdas, quiero decir una última cosa del Frente de Izquierdas, y es, lo comentabas tú, Jaime, hace nada, que es decir, no podemos comparar a Mélenchon con ningún proceso político rupturista en América Latina, principalmente porque Mélenchon no es la cristalización de un ciclo de protestas y movilizaciones antineoliberales. Es, de hecho, la cristalización de derrotas contra la reforma de las pensiones en Francia, es la cristalización electoral de una serie de derrotas y de fracasos en la calle. Por lo tanto, hay que ver hasta qué punto el Frente de Izquierdas no es un proyecto, una propuesta política exclusivamente en torno a Mélenchon, que no es precisamente un outsider, que eso es lo que, digamos, lo que haría parecerse esto más a los procesos en América Latina. Pero para entrar en la posibilidad que, por supuesto, como dice Sara, no es que hay que imaginarse, es que si no nos la imaginamos hay que hacerlo. O sea, es una necesidad reinventar esa izquierda social y que tiene que ser rupturista, sin lugar a dudas, rupturistas con el régimen actual. Sin embargo, me pregunto hasta qué punto el 15M, yo me empapo del 15M y me parece una de las mejores cosas que tiene la izquierda ahora mismo para reivindicar en el imaginario colectivo, pero me pregunto hasta qué punto el 15M es capaz, es decir, los discursos que salen del 15M son capaces de aglutinar una izquierda nacional. Es decir, hasta qué punto podemos prescindir de los símbolos, de la capacidad de interpelar a un pueblo nacional, al fin y al cabo. Hasta qué punto se puede prescindir y podemos funcionar con propuestas como la del 99%, que me parece una propuesta inteligente, sin lugar a dudas, pero que quiero saber, pues eso, hasta qué punto podemos renunciar al pasado de la izquierda en este país. Yo creo que tampoco se trata de renunciar, y yo tampoco centraría en todo esto el 15M. El 15M pues está muy bien y bueno, y yo me gusta mucho, pero que bueno, antes del 15M había otras cosas y luego al margen del 15M hay otras cosas. O sea, yo creo que tenemos que intentar pensar un poquito más allá, ¿no? Y yo creo que de lo que se trata es construir un bloque social que permita la disputa del poder, y por ahora el 15M no es así. El 15M ha tenido unas cosas, ha puesto en tela de juicio el uso... No, pero es que yo no estoy hablando aquí de Izquierda Unida, ni del Partido Comunista, ya lo han nombrado bastante y yo ni una vez, ¿no? Pero yo creo que ahora lo interesante es empezar a construir un discurso que posibilite que la gente entienda que es útil y que es posible la disputa del poder. Y eso solamente se puede construir desde las rupturas que estamos viviendo a día de hoy. Es decir, que lo que se nos avecina es catastrófico, pero lo que tenemos encima es una catástrofe. Y realmente empezamos a construir una herramienta
que permite esa disputa del poder, desde los fracasos y las rupturas que hay en el modelo, desde el que han echado a 300.000 familias de su casa y se espera que hay 500.000 con 6 millones de viviendas vacías, desde que hay 5,5 millones de parados y esto va a ir en aumento, desde que te pueden echar sin indemnización y dándote un beso durante un año entero con la nueva reforma laboral. Es decir, hay unos niveles tan de inseguridad social, económica y política que o realmente empezamos a sentarnos. A mí me gustaba mucho una entrevista que creo que enlazaste tú presentando el programa de Mélenchon, ¿no? Que decía cómo se consiguen aunar todos estos elementos tan dispares, ¿no? Todas estas tradiciones de izquierda tan distintas en un proyecto concreto, ¿no? Pues aparte de contar una anécdota maravillosa en América Latina, cuando tuvo este debate, él planteaba que desde la respuesta concreta a las necesidades que está demandando la sociedad, es decir, que hay necesidades muy concretas, que es que ahora mismo tenemos la suerte de que la gente tiene clara cuáles son las condiciones materiales, y es cierto que las condiciones materiales no generan ningún movimiento por sí solas, pero dependerá de la construcción de ese bloque que permita la disputa el que se generen unas condiciones subjetivas que sean útiles para la alternativa. Mira, es un problema lingüístico realmente serio, serio. A lo mejor había que pensar en reflexionar sobre. Voy a hacer un poco de hermenéutica con mi amigo Jaime, que ha tenido que ir a buscarse la política colonial de la socialdemocracia para poder justificar por qué la socialdemocracia... Y acabar con el desmantelamiento del estado del bienestar. Vamos a dejar hablar a Ramón. ¿Por qué la socialdemocracia es tan perversa? ¿Por qué es tan perversa? Mira, para guerra colonial el Afganistán en la Unión Soviética. También, yo la condeno. Espera. Y para imperio la Unión Soviética. También, sí. Pero claro. ¿Qué problema va a tener con eso? No tengo ningún problema en rechazarlo. Vale, vamos a dejar hablar a Ramón. Mira, claro, eso es el estalinismo. Ese es el estalinismo. Es el estalinismo. Por eso, pero hombre, por favor, déjame hablar, Jaime. Que yo a ti te dejo hablar, aunque cada vez que dices algo me entra la risa. Perdona, pero a Pablo le gusta que nos interrumpamos. Sí, claro, pero que no sea siempre yo. Interrúmpela a ella, por ejemplo. Interrúmpela a él. Hablar, Ramón. Déjame en paz, coño, que es que si no ya es aburridísimo. Tengo que estar hilando continuamente. Eso es el estalinismo, que dicho en boca de Jaime quiere decir el comunismo. Claro, entonces hay un problema de lingüístico. Hombre, aquí hay un problema de sinceridad, yo lo dije desde el principio, y si no decimos la verdad, porque estamos siempre atravesados por la causa que defendemos, porque vemos la realidad de lo que llamamos la izquierda desde nuestra perspectiva, y nos permitimos el lujo de decir que los demás no son de izquierda sin preguntarles siquiera, entonces no vamos realmente a ninguna parte. Y claro, se pueden hilar estos discursos de es el momento de construir un nuevo discurso por el no sé qué, no sé cuánto, sí, pero es el momento de discutir lo que usted quiera, pero si el pasado no se entiende y además se analiza mal y además interesadamente, entonces, queridos amigos, esto ni es la izquierda ni Cristo que lo fundó, esto es una cosa para defender el chiringuito de cada cual. ¿Qué es lo que está pasando en la izquierda? Hombre, ¿qué es lo que está pasando en la izquierda? Y claro, fíjate lo del estado del bienestar. ¿Pero qué coño? Es que tú crees que puede uno razonablemente cuestionar el estado del bienestar por el hecho de que sea el resultado de un pacto, como fue entre la socialdemocracia, la democracia cristiana, y que dejándose no solamente a los comunistas fuera, sino enfrente, atacándolo, y sin haber dado ningún tipo de explicación, sin solución de continuidad, han pasado de atacarlo y considerarlo un despreciable recurso de la derecha para estupidizar a la clase obrera, a decir que ahora son ellos los verdaderos defensores y que en cambio los que lo crearon son los que lo atacan. Hombre, algún tipo de explicación hay que dar cuando uno pega esos giros, porque la gente no es idiota. ¿Y qué pasa entonces? Que votan a la derecha. Claro. ¿Por qué? Porque el discurso de la izquierda es radicalmente falso. La situación del capitalismo hoy, claro que requeriría que hiciéramos un esfuerzo de verdad, de sinceridad para construir, porque la situación del capitalismo es que nunca ha estado mejor, porque el ataque a la clase obrera, a los trabajadores, entendido por los trabajadores prácticamente el 90% de la población, no tiene parangón. Esto es una reacción y una regresión, una contrarrevolución que va a ser histórica, porque están que muerden, y están que muerden porque nosotros no tenemos dientes. Ahora sí, podemos decir que vamos a ganar el 10% aquí y el 15% y aquí Mélenchon y no sé qué, no sé cuánto. Héctor. Sinceramente, yo no tengo, digamos, que justificar que yo haya cambiado de opinión de pasar a ser un crítico del estado del bienestar a ser un defensor, porque yo tengo 22 años, por lo tanto no tengo nada que justificar de mi pasado. Por lo tanto, yo lo que te digo, Ramón, no es la crítica a la socialdemocracia, no es
que hubiese creado el estado del bienestar a raíz de un pacto con la democracia cristiana. Lo que le criticamos y le cuestionamos es que está mirando impasible a su desmantelamiento, al desmantelamiento de las condiciones de vida favorables que se habían construido desde la Segunda Guerra Mundial hasta aquí, y está impasible ante ello, no tiene proyecto, no tiene... Por eso decimos que frente a un Hollande que va a calmar a los mercados, preferimos un Mélenchon que trata de disciplinar y trata de enfrentarse a los poderes privados y financieros. Por eso, digamos, no estamos llamando traidores a nadie. Yo no he oído la palabra traidor en esta mesa más que a ti. Por lo tanto, no estamos llamando traidores al PSOE. Estamos diciendo que su proyecto, al igual que toda la izquierda desde la Segunda Guerra Mundial, ha fracasado. No solo el de la izquierda radical, el de la izquierda supuestamente hegemónica. Por lo tanto, no estoy despreciando los posibles votos del Partido Socialista que se radicalicen. De hecho, los quiero. Quiero que esas personas que antes votaban al Partido Socialista decidan y opten por opciones políticas rupturistas con el régimen actual. Y a quien critico es al Partido Socialista por su inacción frente a un estado del bienestar que está siendo desmantelado y que efectivamente está dejando paso al capitalismo más sano de toda la historia. Pero luego ya además... Jaime, Sara, y tenemos que ir concluyendo porque se nos va el programa. Yo no quiero entrar a discutir directamente con Ramón porque creo, lo siento, pero creo que tú sentencias más que nosotros, ¿no? Es decir, que nos atribuyes tesis que luego no la defendemos. Yo lo que digo es que precisamente porque está tan mal la situación, algo hay que hacer. Es decir, que habremos cometido muchos errores, pero se trata de por lo menos ver cómo contrarrestamos esta contrarrevolución que tú mismo has dicho, neoliberal, conservadora, que se está produciendo. Y bueno, pues tenemos ejemplos, es decir, ahora se preparan las jornadas de mayo, el 12M, 15M, hay 5 puntos que propone la gente de Barcelona para 15M, que es pues eso, defensa de lo público, ¿no? Trabajo justo con reparto de los tiempos de trabajo, redistribución de la riqueza, reforma fiscal, defensa de los bienes comunes en general, esos puntos. Es decir, yo creo, insisto en lo de antes, creo que lo que se trata es de ir generando esa variedad de mareas, esa confluencia entre mareas, entre corrientes de indignación, porque de ahí donde puede salir savia nueva para ir construyendo una izquierda mejor que las que han existido hasta ahora. Ni más ni menos, o sea, mirar hacia adelante y efectivamente, claro que hay que hacer el ajuste de cuentas con el pasado, cada uno tenemos que hacerlo, obviamente. Sara, sí, y cierro. Te lo dije ya en el anterior programa que coincidimos juntos, Ramón, estoy totalmente en desacuerdo con la frase que no paras de repetir, que la otra vez me dijiste que no habías dicho, pero que ya queda grabado para la posteridad. La socialdemocracia ha traído el estado de bienestar a este país. Bueno, mira, perdona, el estado de bienestar a este país ha venido con una correlación de fuerzas en la cual había una serie de luchas obreras, una serie de huelgas, había gente en la calle, había movilizaciones que forzaron y un contexto internacional. También estaba el imperio, que se llamaba antes la Unión Soviética, es decir, había un contexto internacional que posibilitaba eso y había una serie de luchas en la calle que demandaban eso. Por lo tanto, que la socialdemocracia la haya traído, porque, bueno, pues yo lo pondría en cuestión y sobre todo me parece que es quitarle el protagonismo a las luchas sociales, ¿no? Y para concluir, pues... básicamente sí que creo que podemos aprender algo de las elecciones francesas y que tiene que ver con recuperar un discurso soberanista, porque aquí de lo que se está hablando, entre otras cosas, es de la soberanía del pueblo. Nos han robado la capacidad para decidir nada sobre el territorio que habitamos, ¿no? Entonces yo creo que eso lo podemos... Perdona. No, termina. No, lo podemos extraer, lo debemos extraer y tenemos que empezar a pensar esa serie de alianzas para un nuevo proyecto de país. Tenemos que concluir, me voy a permitir concluir con los planteamientos smithianos que a mí tanto me gustan. Creo que uno de los problemas que tenemos en la izquierda es que estamos convencidos de que la política es algo bonito y la política es algo feo. La Unión Soviética era un régimen monstruoso y criminal en muchos aspectos, pero permitió una correlación de fuerzas a nivel internacional que hizo posible el estado del bienestar en los países del occidente europeo y que hizo posible el desarrollo de la revolución cubana. Era Fidel Castro el que decía en Nueva York: "We are not communist, very clear". Si no hubiera existido el bloque del Este, no habría habido los logros sociales de la revolución cubana. Y como eso, las posibilidades de emancipación o los sueños de emancipación en América Latina en los 60 y en los 70. ¿Esto hace que la política sea bonita? No. Esto hace que la política sea una cosa terrible que depende en última instancia del poder. Cuando definimos al enemigo, yo creo que todos estaremos de acuerdo en que el enemigo es la lógica capitalista, ese enemigo solamente entiende un lenguaje, el lenguaje de la fuerza.
Por eso les daba miedo a la Unión Soviética, no porque lo que hacían los soviéticos, Stalin un criminal, burócratas, asesinos de comunistas, pero les daba miedo, porque habían cambiado determinadas relaciones de poder. Y por eso Mélenchon, un tipo que dice en un discurso, voy a hacer desfilar al ejército francés para que los mercados se atengan a las consecuencias, ¿qué queréis que os diga? Me causa simpatía. Me gusta quien moviliza al ejército para decir a los mercados, cuidado, que las pistolas ahora las tengo yo. Y con este terrible discurso final acabamos La Tuerca, os dejamos con La Tuerca Rap. Quiero pedir disculpas a los compañeros del Callejón del Corto, tuvimos dificultades, intentamos grabar el vídeo, no lo pudimos grabar, ayer no pude venir a grabarlo por un problema familiar, miles de disculpas, nos vemos la semana que viene, os dejamos con La Tuerca Rap. Mystical Soldiers, Loren de La Tuerca Rap, por un gramo de esperanza. Agonía, en esta espera tan tardía, noche y día. La justicia en suburbios de Francia ardía. Un cambio desde la raíz, no superficial, contra esos que juegan con nosotros y con la economía mundial les envenena. La ultraderecha de Marine Le Pen y su islamofobia marcan con sangre, lágrimas y dolor la historia. Hoy partícipes del espectáculo hasta que la función termine. Hasta que el público dictamine, les importa lo que votes y lo que ingreses. Aplastaría con los zapatos de Melinchón a esos burgueses. En verborrea barata, te quieren seducir esas putas de alto standing como Carla Bruni y Sarkozy. No creo en religiones, sé que existen porque están. Vivo un infierno como Vincent Castle en Saitan. De la rabia como un cóctel molotov en el asfalto, preparados para otro asalto. Hoy llega el cambio. Presos de la sociedad, víctimas del viento, odio y angustia entre promesas y cemento. Presos de la sociedad, presos de la sociedad, presos de la sociedad, víctimas del viento. De mayor, Daniel quiere ser piloto. Estudiando en inglés podrá alcanzar su sueño. Porque la Comunidad de Madrid cuenta con 297 colegios públicos bilingües y 80 institutos bilingües. Comunidad de Madrid, la suma de todos.